Salcedo ahí, porque en la etapa Bien, final... pues aquí estamos de retorno en su programa por la mañana. Damos los buenos días, la bienvenida. Como siempre, para nosotros un placer, un gusto tener aquí en el día de hoy al doctor Franklin Almeida Rancière, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex ministro de lo Interior y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, como siempre. Buenos días, buenos días. Estar con los dos. Y sobre todo, doctor, un hombre de la palestra pública hace más de 40 años. Porque yo desde que estoy muchachito lo estoy viendo a usted en el debate público. Yo desde que soy muchachito te estoy viendo. No, mentira, yo soy el hombro quizás. Claro. Doctor, qué bueno tenerlo en el día de hoy, porque también igual que Leonel, usted como que no le huye a los temas. Y entonces eso es bueno, porque a veces se nos hace difícil. Sí. Algunos invitados y que corren y que no, que ahora mismo yo no puedo salir. Usted es un hombre que le da de frente a los temas como político comprometido con esta sociedad. Ha sucedido un evento importante, se tomó una decisión en el día de ayer finalmente respecto a la escogencia de los integrantes de la Junta Central Electoral y el rol que asumió el presidente de esa organización política concitó la atención de todo el mundo y creó dibujó muchas interrogantes de cómo iba a salir Leonel de ese berenjenal, de ese lío. Mucha gente decía, ay Dios mío, pero ¿y para qué Leonel asumió ese compromiso? Que nadie lo entendía. Y me gustaría empezar por ahí. El comité político también sorprendió que se reuniera justamente en la víspera de la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, que ustedes no suelen hacerlo. Sin embargo, lo hicieron. Bueno, hay muchas cosas en tu introducción, ¿verdad? Si quieres, empezamos por eso último. La reunión del comité político correspondía al primer lunes del mes. Pero ese primer lunes, o para ese primer lunes, el presidente de la República pospuso el Consejo de Gobierno, que se celebró a partir de las 5 de la tarde. No era posible reunir el comité político si había un Consejo de Gobierno. Entonces, se fijó la reunión para el lunes siguiente, porque el acuerdo que hicimos fue una reunión por lo menos una vez al mes, en lo posible el primer lunes, pero más o menos dentro de los primeros días, si no se puede, y es lo que hemos hecho. Lo segundo de lo que tú planteas es lo siguiente, y ahorita quisiera hablar un poco de esa reunión. Lo segundo de lo que tú planteas es lo siguiente. Yo le digo a veces a mis compañeros, confiemos en Leonel, que Leonel es un hombre experimentado, es un hombre probado, es una palabra que he repetido muchas veces, dicha por un amigo. He usado la palabra siempre probado. ¿Y eso qué significa? Ha sido 3 veces presidente. Si hay una persona que más o menos está al tanto de lo que pasa en una sociedad, es un expresidente. Un presidente y luego un expresidente y mucho más. Si se es dirigente político, porque hay algunos por ahí como Trump que nunca van a aprender. Yo estoy seguro de eso. Ahora bien, confiar en él significaba, en consecuencia, saber que los resultados de esos acuerdos en el Senado de la República tenían que ser tomando en cuenta los referentes nacionales, el consenso nacional. No puede irse a integrar una Junta Central Electoral objetada por los actores del sistema electoral. Era elemental. No es suficiente con tener los votos. Hay algunos compañeros que repiten siempre esta expresión, el poder es para usarlo. Pues no. A veces usted tiene que saber cómo manejar el poder, de tal manera que usted no afecte y rompa el equilibrio de la gobernabilidad, especialmente. Fíjense que los sectores de oposición no saben ahora qué decir, porque después que repitieron tanto, que íbamos a imponer, parece que ellos tienen que reunirse a ver cómo diablo van a entrarle críticamente al tema.
porque se ha escogido una Junta Central Electoral como más o menos la sociedad ha querido que se haga en este momento. Porque eso es, ahí está, como se sabe, y lo repito los nombres porque quizá hay algunos amigos televidentes que no han llegado a leer la prensa a esta hora. Castaño Guzmán, por cierto, hijo de quien fue mi profesor universitario, Julio César Castaño Espaillat, que fue rector 2 veces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se llama Julio César Castaño, pero este es Guzmán, Castaño Guzmán, hijo del profesor Julio César Castaño Espaillat. Está también Roberto Saladín, que es una figura que se conoce en los medios porque ha desempeñado varias funciones, tanto hasta de administrador general del Banco de Reserva, embajador, etc. Banco Central. Y Banco Central también. Está ahí Rosario Graciano, es como la memoria de la Junta. Es la única que está repitiendo de los integrantes actuales de la Junta Central Electoral. Luego está Henry Mejía. Henry Mejía era suplente, todavía lo es, del presidente de la Junta. Y estuvo en la Cámara de Cuentas, estuvo en varias posiciones, y es una figura también apacible, conocida, es una persona inclusive vinculada al Ateneo y esas cosas. Y luego está entonces como el quinto miembro, se me fue. Carmen Inver, que todo el mundo sabe cómo es Carmen, que es de una personalidad muy firme, muy definida. Es una mujer que usted siente que está frente a alguien que por lo menos es sincera y plantea las cosas de manera, bueno, de alguna manera el garante para que ese acuerdo también se respetara fue Leonel Fernández, como presidente del partido. Había que responder a eso. Los senadores de la República tienen que estar satisfechos porque realmente se sacó del listado elaborado por ellos, exceptuando a Julio César Castaño Guzmán, que no podía postular para la Junta estando como vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Y él mismo lo explicó en una carta pública. Pero es la figura de consenso mayor en el grupo, porque es a quien en ningún momento, ningún sector vapuleó, como en esta sociedad, en los medios a veces, ¿verdad?, se hace difícil la cosa. El lunes, cuando conocimos de este tema en el comité político, se reiteró un criterio que tiene el comité político sobre este asunto. En primer lugar, el comité político no discute el nombre de nadie. Eso no es lo que se estila. Como tampoco discute los nombres que van a ser ministros. Alguna gente quiere ser del comité político para ser ministro. Bueno, pero es que eso no es necesariamente una condición para ser ministro. Quien define eso es el presidente de la República, el que esté en esa titularidad. Y el comité político no se mete en eso. El comité político puede meterse en políticas públicas que tienen que ver con el interés programático del partido. El comité político lo que define son algunos criterios. Por ejemplo, este lunes se reiteró la necesidad del consenso, se reiteró la necesidad de legitimar y lógicamente para eso también se dio mandato, como siempre se ha hecho, a una comisión para que más o menos sea la que intervenga a nombre del comité político. Porque con todo lo que puede verse, hay confianza entre nosotros para ese tipo de cosas. Y bueno, se designó entonces al presidente Fernández como presidente del partido, a Reinaldo Pared como secretario general y acompañándolo a ellos dos el doctor Rafael Alburquerque, que se ha manejado muchas veces en los temas electorales también. Bien pudo haber sido también César Pina, pero bueno, se escogió a Rafaelito Alburquerque. El papel de ellos era lograr que los criterios definidos ahí, que ya se venían manejando, se garantizaran. ¿Qué hicieron ellos? Garantizar eso, y especialmente el presidente Leonel Fernández, que ustedes saben que a veces alguna gente dice, voy a ser candidato, me mandaron en la lista a la Junta,
y cuando en el camino lo cambian. Ah, sí, eso pasa. Y cuando viene a ver, oh, pero yo no estoy en la boleta electoral, bueno, lo sacaron. Entonces, no puede ocurrir eso con senadores nuestros. Pero siempre no tiene que ser necesariamente un senador, es cualquier bellaco que hace cualquier travesura. De hecho, trataron de hacerla ayer. Hubo un momento en que hubo un tranque. Yo no supe eso. Sí, hubo un tranque, doctor, y por lo menos se acariciaron los nombres de dos personas, Ayuso por un lado, no recuerdo el otro, y trataron en lugar de Roberto Saladín y Graciano, y había ahí un forcejeo. La verdad es que siempre... Quizá, más que nada, quizá algún senador, pudo haber planteado, a mí me gustaría que fuera fulano, porque en definitiva es una atribución constitucional del Senado de la República. Ahora, también es una atribución del Comité Político del Partido dirigir el bloque senatorial, como el bloque de diputados. Quien dirige los bloques, o el bloque congresional, digámoslo así, el comité político del partido, porque son gente del partido, responden al partido, el partido lo postula, el partido lo dirige en temas tan importantes como manejar aspectos sensibles del Congreso Nacional. Y siempre se hace en armonía con ellos, porque con ellos se hicieron reuniones suficientes como para llegar al punto que se llegó. En esa reunión del comité político se vio otro tema, que no ha trascendido porque la Junta, ¿verdad?, lo acaparó todo. Y es que se ha sometido a los miembros ya del Comité Central, del Comité Político del Comité Central, 8 reglamentos para actualizar, reformar y superar debilidades internas en el PLD. 8 reglamentos que tienen que ver ya con un plan de trabajo, que vamos a seguir a partir ya de su aprobación final de esos reglamentos, que más o menos está pautado para que se aprueben en enero. Reglamento que tiene que ver con todo el proceso interno del partido. Nosotros somos una fuerza política de mucho prestigio continental, más de lo que ustedes se imaginan, y más de lo que la gente a veces, es más, nosotros mismos los PLDistas, que vivimos inmersos en nuestro problema interno, no nos damos cuenta a veces qué tanto nos admiran a nosotros en América Latina. Pero nosotros sabemos que tenemos debilidad. Y para que esa admiración se consolide más, nosotros tenemos que superar nuestras debilidades y para que el partido pueda salir adelante. Ahí ahorita, antes de empezar y fuera del aire, hablábamos de cancelaciones en muchísimas dependencias gubernamentales. Da pena eso, da pena. El presidente Medina ha prometido asumir ese tema. Ojalá que así sea. Bueno, una de ellas de las que se ha quejado amargamente ha sido doña Flavia, porque doña Flavia como secretaria de la mujer tiene mucha presión de muchas compañeras de esa organización política que han ido a quejársele a la Secretaría de la Mujer. Según ellas me dicen, porque no es Flavia nada más, el equipo entero de la Secretaría de la Mujer del partido, según me dicen, la Secretaría de la Mujer han cancelado 100 y pico de mujeres. Yo no sé si 100 y pico, pero docenas y pico sí. Muchas 100 docenas. y pico han dicho. No sé qué tantas. Cientos. Sí, yo sé qué tantas. Pero, y eso, bueno, ahí entró una aliada, un partido aliado, que fue el PRD. Y lo que en gran medida como aliados tiene que comportarse, es decir, vamos a ver esta situación de otra manera. Pero bueno, dejemos que el presidente Medina lo maneje, ya que él ha dicho que él está asumiendo ese tema. Y por cierto ha hecho exhortación de eso mismo, hasta en reuniones del Consejo de Gobierno. Y algunos compañeros muy furibundamente leonelistas me pueden decir, mira, ahí está Franklin defendiendo a Danilo. Pero es que Danilo es del PLD. Claro. Es que y el gobierno. Este gobierno es del PLD. Y nosotros tenemos que facilitar un buen gobierno en Danilo Medina. Porque si este gobierno no termina bien, el PLD no termina bien. Y no es verdad que hay 20 entonces para el PLD. O sea, aquí hay una cosa que yo he insistido mucho. Cohabitación interna, es
Es decir, que sepamos ser equilibrados internamente, y lo estamos siendo, lo estamos siendo. Y además de eso, respetar el tema de la gobernabilidad y el tema de manejarlo con sectores sociales y políticos del país. Si nosotros como partido político hacemos un gran esfuerzo para que Danilo como presidente de la República haga un buen gobierno, estamos facilitándole su gobierno también. Al facilitarle su gobierno, estamos fortaleciendo también el partido como partido de gobierno. Yo creo que es una idea muy clara. He sostenido el criterio simplemente usando esta expresión. Hay que facilitar que Danilo gobierne. Eso es necesario. Que lo haga bien. Hay algunos compañeros que hablan de tal manera que uno sabe, yo digo a veces, pero ven acá, tú eres del PLD o tú estás Sí. en el bloque de oposición. Y hay otro tema que aprobó el comité político también, además de esos reglamentos. Se discutió un poco el tema continental, por cierto, y el tema de Brasil, y especialmente el tema con Lula. Oh, qué bien. Lula es un gran aliado, y el PT es un gran aliado del PLD. Somos inclusive parte del Foro Sao Paulo, que lo fundó Lula. Y en ese sentido nos luce a nosotros, por todas las informaciones que tenemos, que hay un acoso político para evitar que Lula sea candidato en las elecciones próximas de Brasil. Lula ha dicho que preso o muerto no será candidato. Lula es el que tiene el más alto posicionamiento ahora mismo entre los dirigentes políticos. Se le sitúa en un 47%. El que está más cerca de él tiene un 15 o un 20%. Imagínate. Lula está llamado a ser de nuevo presidente en Brasil. Y en ese sentido, lo que nos planteamos nosotros también entonces, darle un apoyo formal a Lula, y se ha integrado una comisión en la cual estoy yo y está Julio César Valentín y está la compañera diputada de la circunscripción número 1. La doctora, Miriam Cabral. Miriam, ay, si ella sabe que su nombre se me fue. Miriam, es que estoy envejeciendo. Entonces, Miriam, la amiga y compañera Miriam, que por cierto fue también presidenta del comité intermedio Gilbert, del cual yo también Gregorio Urbano Gilbert, del cual yo también fui cabeza de él en su momento. Bueno, estos tres compañeros vamos a estar en algún momento dándole a Lula el apoyo directamente. Pero eso es una gran noticia, doctor, de que se asuma también, que se le dé frente. En Brasil, además de las cosas que pasaron, uno se pone a ver y dice, bueno, ¿por qué sacaron a Dilma? ¿Por qué Dilma no está presa? Se cometió un hecho tanto como sacarla del... Exacto. ¿Por qué no está presa? Bueno, porque no hay ninguna acusación que tenga ese mérito. Ninguna. O sea, las acusaciones contra Dilma fue administrativamente tratar de solventar situaciones dentro del manejo del gobierno. Ahora, para mí el error mayor, sí, que tuvo Dilma, para mí, fue el hecho de que toleró, por decirlo de alguna forma, una serie de sometimientos y persecuciones judiciales, sin darse cuenta que estaban judicializando la política, porque en el campo electoral no le podían ganar al PT. Es un poco lo que se ha querido hacer aquí a veces. Sí. Judicializar la política significa acusar a los tribunales de la República, dirigentes políticos, para invalidarlo. Y estoy hablando de figuras trascendentes, ¿no? Por ejemplo, se sabe que se asomó intentar acusar a Lionel. Claro. Entonces, eso es judicializar la política cuando no lo pueden derrotar en el campo electoral. Después de vilipendiarlo como se hizo desde el 2013 hasta el 2000, prácticamente 15 completo, Leonel Fernández se tira a la calle a apoyar a Danilo Medina en estas elecciones recién pasadas. Y los barrios se le tiraron atrás también.
barrios, no estoy hablando de sectores escogidos, no, en los barrios. Entró al corazón de los barrios más paradigmáticos de esta sociedad, que son los barrios de la parte norte del Distrito Nacional. Entonces, Dilma en eso, al tolerar o permitir que se judicializara, terminó judicializándola a ella también. Y a Lula, que está echando un pleito bien echado. Claro, en América Latina ahora mismo hay, si se quiere, un proceso como en los tiempos anteriores, en los tiempos de la Guerra Fría, hablábamos de auge y de reflujo. Sí. Hay un reflujo, hay un descenso en las fuerzas progresistas. ¿Por qué? Por dos razones básicas. Como ya se ha explicado muchas veces, China no está comprando los commodities o materia prima que antes compraba en América Latina, porque China ha reorientado su economía para aprovechar su propio mercado interno. Y en ese sentido está produciendo y abocándose a producir cosas que no producía ella misma y para ella misma. Y van otros desde fuera al mercado chino, a venderle a los chinos. Y lo siguen haciendo, pero China ha querido ahora suplir eso. Y ha variado, y está variando su modelo económico. Eso hizo que bajara su PIB, como su porcentaje de crecimiento, que era un 9, un 11, entre un 9 y un 11. Ahora está situado de 6.5 más o menos. Ahora, ese efecto se produce en América Latina, un efecto negativo, porque la economía latinoamericana entonces no recibe los recursos que recibía. Por los commodities. Sí, porque debimos de haber industrializado esos commodities nosotros. Eso fue lo que debimos haber hecho en América Latina. Que era un planteamiento de Juan Bosch siempre, que América Latina que tenía que aprender a industrializar sus propias riquezas. Así es, inclusive Juan Bosch ponía el ejemplo puntual, el oro. Transformar el oro en joyas y demás, en eso que se... Una vez en Asua dijo, en Padre Las Casas, una zona tan productora de guandule, ¿cómo va a ser que saca de aquí el guandule en vaina? Debe de ponerse aquí una fábrica de procesador aquí. Sí. Y eso lo tuvo él siempre muy presente, porque en el año 63 él trajo de Italia unos técnicos vinícolas para Neiva, para la zona. Sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que él hizo que están ahí como parte y resultado de su programa. Ahora bien, el segundo factor, y ahí quiero más o menos tocar esa parte final ahí en cuanto a ese tema, es la crisis mundial. Hay una recesión mundial. Sí. Leonel ha hablado de la refinanciarización. Refinanciarización es el predominio del sistema financiero en la actividad del modelo capitalista, del sistema capitalista, donde ellos han salido, los bancos más que nada, a convertirse en empresarios de inversión también, en vez de ellos ser intermediarios para la inversión. Y los bancos a nivel mundial han creado una crisis tan fuerte que, bueno, Europa no sale de ella, y Estados Unidos, ahí está. Trump es consecuencia de esa crisis, de esa recesión. Sí. Los norteamericanos han mirado hacia adentro y se quieren recoger. Los ingleses se recogieron y votaron con el Brexit. Para romper con el mercado común europeo. No, aislarse. Una forma como de protegerse. Ahí viene la xenofobia, que es el rechazo al extranjero. Eso significa entonces que se va a dar situaciones muy desagradables, y se están dando en Estados Unidos. Esa crisis explica la presencia de Trump como presidente electo norteamericano. No hay otra explicación, es esa. Entonces yo quiero poner un ejemplo, y que quizás sea un referente y nada más, porque no es exactamente lo mismo, pero ahí voy. El rechazo de los norteamericanos a los latinos equivale un poco, para que se entienda, al rechazo de los dominicanos a los haitianos. ¿A qué vienen los haitianos aquí? A buscar empleo, claro, a buscar la forma de vivir. Ya ellos no quisieran estar aquí, ellos quisieran irse mejor a una sociedad con mayores oportunidades,
que la nuestra. Y se van a Estados Unidos si se pueden ir. Bueno, pues los dominicanos que van a Estados Unidos es también por eso. Y hay una alta población de dominicanos que ya bordea los 2 millones de Sí. dominicanos. Doctor, y en ese mismo orden, ya que estamos hablando de la región, Estados Unidos para nosotros tiene una alta importancia por ser nuestro primer socio comercial. Y todo lo que ocurre en Estados Unidos también por esa cantidad de dominicanos que tenemos allá viviendo. Todo lo que sucede nos importa y de hecho las elecciones norteamericanas aquí en República Dominicana es como si hubiese sido aquí, porque todo el mundo hablaba de esto. Y ahora vienen muchos analistas a querer predecir cómo va a ser el gobierno de Donald Trump. Pero también la clase política intuye por la experiencia, por lo que Donald Trump representa y por los mensajes que está dando, las reuniones, los personajes con los que se está reuniendo hasta el momento. ¿Cómo ve usted ese panorama norteamericano? Bueno. Se habla hasta de una nueva era, doctor. Bueno, una nueva era no. O sea, hay una cosa que parece que Trump no ha medido y sus asesores. Aparte de la xenofobia que está creando internamente y ha creado, o porque ha estado creada y eso le dio apoyo a él, hay algo que él no está midiendo. Fíjese que él habla de revisar los tratados de libre comercio. Ustedes saben que el comercio entre Estados Unidos y México, por ejemplo, Sí. es de $1 billón al año. Justamente casi 1 billón. 900 y pico mil millones de dólares. Y un mercado recíproco. Posiblemente Estados Unidos le venda más a México que México a Estados Unidos. Así es. El dato no lo tengo ahora mismo. Y revisar, por ejemplo, ese tratado implica también afectar esa relación comercial. Sí. Estados Unidos tiene relaciones de tratado bueno con muchísimos países. ¿Qué es lo que cree Trump? Por lo que él ha declarado, que él quiere recoger también hacia adentro las empresas norteamericanas, llevarlas al territorio norteamericano. Ellas operan en muchos países donde ensamblan su mercancía. Sí. ¿Por qué lo hacen? Por mano de obra barata. Claro, el costo. ¿Y qué tiene que ver la mano de obra barata? Bajar el costo de producir esa mercancía. Y si baja el costo de producir la mercancía, está esa empresa en capacidad de competir. Esta idea no es mía, esa observación me la hacía Leonel Fernández. Si una empresa, hoy en día el tema de la competitividad es lo que rige en los mercados y la relación de mercado. La competitividad significa bajos costos de producir para vender barato, además de calidad. Entonces, ambas cosas, calidad y bajo costo de producción, pone a cualquier empresa a competir. Y el libre comercio implica competencia. Y si usted cierra la competencia, usted está creando una situación de trastorno al capitalismo mundial hasta donde ha llegado. ¿Podrá eso lograrlo? Trump, si lo logra, hace conglasar a Estados Unidos. Es como los ingleses. Los ingleses ya están planteando, esta observación, este dato me lo daba mi esposa Josefina, que observó que hay una decisión del Tribunal Supremo de Inglaterra diciendo que el referéndum, para que sea válido, finalmente tiene que ser aprobado por el Parlamento inglés. El plantear eso ya está señalando claramente la duda de si le van a dar para adelante al tema o qué es lo que van a hacer. Porque se han dado cuenta que salir del mercado europeo es salir de una oportunidad para ellos mismos. Un alto costo Pero tendría eso. Estamos hablando de que la mayoría de estos bancos, grandes bancos, se irían de Gran Bretaña. No, los bancos no, que no solamente es el tema de los bancos, es el tema de toda la actividad productiva. Todo, y financiera, comercial. productiva, Ahora, comercial. para responder a tu pregunta, además de ese comentario que acabo de hacer, quiero agregarle lo siguiente.
En esta semana, ayer o antes de ayer, aparecieron unas declaraciones de Obama, del presidente norteamericano, Cierto. mostrando preocupación por los efectos en la sociedad norteamericana de la elección de Trump. Y eso tiene que ver con que yo tenía que ir con el presidente Fernández a Venezuela y fui, pero yo tenía primero que ir a Miami, a la Florida. Y fui con mi esposa Josefina a la Florida a unos compromisos, digamos, de revisión y evaluación de mi salud, que yo vivo chequeando eso. Y estando ahí en la Florida, fue cuando ya se dieron las elecciones, que fue el martes. Y lo que yo presencié ahí y vi, porque ahí no es como aquí, que se hacen cartelones, propaganda, bocina. No. Ahí tú ni la sientes, pero te das cuenta, por muchas formas de comunicación distintas que tienen, de que ahí hubo un voto negativo. Sí. Un voto negativo. Bueno, pues ese voto negativo se reflejó. ¿Y un voto negativo contra quién? Lo encarnó Hillary. Sí. Es Pero, contra el sistema, doctor. Pero en el fondo es contra la situación de crisis y recesión creada. Ojalá fuera contra el sistema. Si fuera contra el sistema va a haber una revolución en Estados Unidos. No le esperen. No le esperen. Pero sí hubo una reacción. Algunos dijeron, yo lo escuché circulando por la ciudad en el vehículo, dijeron hasta en esos programas interactivos, yo sé que es un loco y voté por él, pero hay que ver cómo se sale de esta vaina. Eso que tú estás diciendo. Sí. Y yo no iba a votar por Hillary porque yo no creo en Hillary. Entonces hablaba de un tema, porque se sembró. El tema de los correos fue un tema de sembrar desconfianza. Sí. Y sembraron desconfianza en Hillary. Lo lograron. Y en política, como en todo tipo de relación, relación de pareja, relación comercial, el tema confianza fundamental. Es un componente decisivo. Wow. Doctor, cuando usted era ministro del Interior, yo una vez estaba por ahí, por el ensanche Luperón, con un amigo que andaba en unos negocios. Mientras él estaba en su asunto de negocio, estaba parado en la calle. Y yo veía que pasaba un motor con policía y pasaba otro y pasaba otro. Y yo estaba sorprendido y yo decía, pero ¿y esto? Y yo le dije a una mujer que estaba ahí limpiando uñas, y yo le dije, pero ¿y eso es permanente? Y ella me dijo, sí. Y dice una, ay mi amor, yo estoy tranquila porque los hijos míos son jóvenes. O sea, eso significó una tranquilidad para esos barrios. Fundamentalmente estoy hablando del ensanche Luperón. ¿Cómo la sociedad dominicana realmente puede enfrentar ese problema de la criminalidad? Porque nosotros, yo estaba reunido con un grupo de personas y todo lo que están, a algunos lo habían asaltado, lo habían robado. O sea, ¿cómo la sociedad va a enfrentar eso? Mira, Alexander, el tema de la seguridad ciudadana no es comprendido. Ni es comprendido por comunicadores y multiplicadores, ni es comprendido por mucha gente que tiene la responsabilidad frente al tema. Lo que menos lo entiende Gustavo Montalvo. Cuando nosotros empezamos en el tema, sustentábamos una cosa que es elemental. Seguridad ciudadana es respetar tus derechos. ¿Y quién garantiza tus derechos? El Estado. Sí. Tu derecho al trabajo. Nada más no es el trabajo para conseguir un empleo, es también para tú circular a tu trabajo y por tanto el derecho a la circulación. Tú tienes temor de salir a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, es más todavía durante el día. Tú sientes un motorista y te ponen sobresalto. Sí. Hay inseguridad, eso es inseguridad. Tú no tienes derecho a la circulación, eso se te afecta. Pero en definitiva es todo a la vez. Por ejemplo, nosotros a mí me dijeron para empezar, Capotillo es el barrio más violento. Ahí empezamos. En Capotillo nosotros, decían los moradores, cerramos los negocios y vendemos por la reja. Y ya a las 6, 7 de la noche la gente está en su casa. Porque los tigres están en la calle sonando los machetes
en el pavimento. Bueno, los tigres se hicieron dueños del espacio físico. ¿Qué había que hacer? Hacer que el barrio retomara el espacio físico. ¿Y cómo lo hicimos nosotros? Bueno, nosotros hacíamos lo siguiente. Aprovechábamos algunas fechas importantes. Navidad. A dar aguinaldo a las 10 y las 12 de la noche en la calle. Sí, yo recuerdo. Y ahí iba el barrio entero a dar aguinaldo. Pero lo que estaba haciendo el barrio era retomando su espacio físico. Retomando las calles, claro. ¿Qué hacíamos en tiempos, por ejemplo, de la amistad y el amor? 14 de febrero. Lo mismo. Serenatas, entonces, ¿verdad? ¿Qué hacíamos para diciembre también? Una cena en la calle, con el barrio entero. Las fechas patrias. Sentados en mesa, con manteles, era así, con estaciones para servirse, y lo hacían en orden. Y nosotros suplíamos parte de los alimentos, como suplíamos cerdo y pollo, y ellos cocinaban los pollos y cocinaban el arroz y la habichuela que le dábamos, y hacían felices. El barrio. ¿Y qué hacían ellos con los tigres, como ellos le llaman, a los que son conocidos como delincuentes? Los ponían a cuidar. Eso eran los seguridad en esas actividades. Así era. ¿Qué pasa con eso? Eso se habla de que la seguridad es un tema de integración. Sí, así es. Usted tiene que entender que un barrio, y vuelvo a Capotillo, me decían, nosotros tenemos que cruzar la ciudad entera cuando un niño se nos enferma para llevarlo a Robert Rick Cabral. Hablamos con la primera dama, Margarita, en ese momento, y Margarita habilitó, junto con el ministro de Salud, en el Moscoso Puello y en los hospitales cercanos, Aybar y demás, áreas de pediatría y ginecología, porque en Rubón, o sea, todas esas cosas, el barrio iba sintiendo algo. El barrio iba sintiendo que el Estado estaba yendo hacia ello. El Estado solamente va a los barrios ricos, no puede ser, y a de clase media. No. Además de ir ahí, también tiene que ir a los barrios. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Me decían, hay un problema, están asaltando los camiones llenos de alimentos en las autopistas. Muy fácil. Yo había habilitado la Harley Davidson, que con eso quisiera, me la reclaman todavía, y la tenía, toda la tenía. Esas Harley Davidson las habíamos metido en los barrios. Cuando los efectos fueron lo deseado, entonces esas Harley Davidson se destinaron en las autopistas por su rápido y fácil desplazamiento ante cualquier, aparte de vehículos también de 4 ruedas. Acabamos con eso. Bueno, que los fuegos artificiales están afectando a los niños. Es que los hechos te van diciendo a ti por dónde tú debes atender las cosas, y hay que manejar las estadísticas. Y la policía con frecuencia te falsea las estadísticas para el jefe policial de turno o los jefes de las áreas protegerse. Suelten la información, por lo menos a los fines de poder saber, hacer un mapeo del delito, como se llama eso. Bien, acabamos con el tema de los fuegos artificiales que afectaran a los niños. ¿Cómo lo hicimos? Cada empresa tiene que detonar sus fuegos artificiales, no el público. Los niños afectados y adultos afectados con balas perdidas. Ustedes no oyen hablar de eso. No, se acabó. O sea, en las carreteras pusimos el programa que le llamamos entonces Acarrea. Eso lo quiso coger Obras Públicas, porque Obras Públicas debe ser para reparar la carretera, no para hacer lo que está haciendo con ese programa. Tiene que dirigirlo Interior y Policía, que es a quien le compete la seguridad interna. Porque otra de las cosas que hice fue que se entendiera que institucionalmente las Fuerzas Armadas son para garantizar la soberanía y el territorio, y que el Ministerio de Interior garantiza la seguridad interna de la población. Por eso se llama el Ministerio de Interior y Policía. Correcto, así es. Entonces, hicimos valer la condición de ese ministerio. Mucha gente entendía que ahí en lo que había era mucho dinero. Mucha gente entendía
que era un poder que se había logrado, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo. En algún momento, vale decir la indiscreción, porque no es una indiscreción, Lindsay me fue a asistir en algún momento al ministerio en materia de lo que ustedes saben hacer, que es la comunicación. Cuando ella vio que ya las cosas iban bien, se fue. No, yo quedé sorprendida, fui a conocer y quedé impresionada. Doctor, perdóname por hacer una sola anotación por lo que tú dices. Dirigido a diferentes sectores. El único tema que yo empecé a trabajar con mucha dificultad, más que ningún otro, fue el tema de la Policía Nacional. Sí. Y empecé haciendo algo ahí, aparte de atender directamente, aparte de suministrarle vehículos y medios, ¿no? Era formar jóvenes como policía. Llegamos a introducir a la policía 7.000 jóvenes, universitarios que supieran conducir, manejar computadoras y en muchos casos un segundo idioma. Pero eso no era una condición necesaria, las otras tres sí. ¿Qué pasó? Le llamamos policía auxiliaria a eso para irlo incorporando a la policía y crear un proceso, digamos, de evolución dentro de la institución. Eso se cayó, como se ha caído muchas cosas por falta de entender lo que es seguridad ciudadana. Es eso. Cuando usted le dicen, por ejemplo, yo en algún momento quise organizar los motoconchistas también, hice reuniones con ellos, estuviera de acuerdo con lo que íbamos a hacer. Chaleco identificado con la asociación, número con casco, con la placa en el casco y en la espalda y todas esas cosas. El plan es un plan colombiano, ese, de identificar así. Y bueno, a la hora de empezar a trabajar en eso, algunas instituciones del Estado ni lo entendieron, porque a veces, es que a veces hay proyectos individuales frente a las instituciones del Estado. Y eso crea dificultades. Es más, a veces te ven a ti como si tú estuvieras creando un proyecto individual, no como si tú estuvieras haciendo un problema, o el otro tiene un proyecto individual que no quiere soltar ni siquiera información. Eso pasa aquí en muchos sitios de América Latina por un problema de institucionalización. Ahora, seguridad ciudadana es una cosa elemental, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y eso es una obligación del Estado. Y Leonel, en la Constitución del 2010, lo estableció. Usted revisa la Constitución y va a encontrar que todos los derechos fundamentales, enunciados, explicados y demás, están garantizados por el Estado. Y el Estado está obligado además a hacer eso, porque hay convenios internacionales que ha suscrito sobre el tema de los derechos, y esos convenios tienen rango constitucional. Doctor, yo recuerdo que también en un momento, por eso que señalaba Alexander, usted puso normas, puso reglas con el propósito de buscar resultados, como el tema, por ejemplo, de los horarios, el tema de las ventas de alcohol, todo eso se reguló, hasta el punto que hubo la gran mayoría de las familias felices, todas las madres, todas las familias felices, pero algunos de la oposición le pusieron quitagusto a usted. Ese fue uno de los términos que utilizaron. Sí, pero eso es una forma de no entender las cosas. Sin embargo, la delincuencia bajó y se vio reflejada en la sociedad, en los números, las estadísticas y todo eso. Ahora bien, también a este gobierno se le está diciendo quitagusto, pero por otras razones. ¿Por qué? Porque ahora don Gustavo Montalvo acaba de anunciar ayer que 0 regalos, 0 canastas, 0 nada. Y usted que hablaba del tema de las fiestas, los aguinaldos, yo recuerdo que usted le llevaba orquestas a los barrios. Hacía en cada barrio una fiesta además. Estamos hablando de 101 barrios que al mismo tiempo, el mismo día, celebraban sus fiestas. Con cerdo, eso era lechón asado, moro, ensalada, telera, sí, porque eso no cuesta gran cosa. Bueno, pero y en había definitiva comida.
crea una enorme distracción. Y hay orquestas de Fernando Villalona, eso eran las mejores orquestas para esa gente, los hijos de Machepa, que también recibían. De hecho, cada fiesta de esa y cada año, en un barrio iba el propio presidente de la República a cenar con esos hijos de Machepa. Él seleccionaba un barrio donde se seleccionaba un barrio, ustedes le seleccionaban un barrio y ahí él mismo decía quiero a tal, sí. Pero doctor, todo ese ánimo y esa cosa, eso ya no existe, y entonces ahora la gente le ha puesto quita gusto en diciembre, porque es que no hay nada y no se siente, la economía anda Lindsay, bastante deprimida, Lindsay, la gente tú anda más o menos deprimida, lo señalaste, mira. Los primeros que me fueron a visitar complacidos con que el horario se regulara fueron los directores y artistas más conocidos, artistas populares. Y fueron por lo siguiente, yo decía lo siguiente: nosotros empezamos una fiesta cuando llega la gente a las 11 de la noche y tenemos que estar ahí hasta las 4 de la mañana. Ahora con el horario regulado empezamos a las 7 y a las 8 y terminamos a las 12. Sí, obligado, tiene que salir a las 12. Usted nos ha hecho un gran favor. Las madres, óigame, mi hijo salía, era a las 11 de la noche, y yo le decía, ¿por qué tan tarde? Vete ahora a las 8. A las 8 no hay nadie, mami, le decían los hijos. ¿A qué hora iban? Y están volviendo a hacerlo otra vez. Sí, a las 11 de la noche. Ahí viene el tema de la angustia de los padres con el asunto. Muchos padres llegaron a agradecer el gesto que tuvo el gobierno en ese momento de regular el horario. Pero déjame decirte más, que me sorprendió. Las esposas de los dueños de centros de diversión. También. Por fin mi esposo está llegando a la casa, no al otro día, sino por lo menos en hora adecuada. Es más, yo en una ocasión voy a ver a un compromiso del ministerio, y cuando voy saliendo casi ya, me para una persona y me dice, venga, que mi esposa quiere saludarlo. Y su esposa estaba con los niños. Ella quiere tomarse una foto con usted. Y yo, bueno, como no, uno siempre entiende que la gente le gusta eso. Y me dice, no, yo además quiero darle un abrazo. Mire, usted ha salvado mi matrimonio. Este marido mío llega a la hora adecuada y ese adolescente ya no tiene que salir. Bueno, ahora bien, ese tema es un tema que se ha ido introduciendo. Mi hija vive en Barcelona. Mi hija me decía, papi, pero que tú no puedes estar regulando el horario así. Y no hace mucho, el año antepasado, me dice, papi, aquí están haciendo ya lo mismo que tú hacías. Claro, porque eso no es deprimir la economía, es regular una sociedad y que se adapte a un horario. Ahora, a lo que sobre la base, perdóname, Lindsay, de indicadores, o sea, ¿cuáles eran los días más violentos? Por un problema de seguridad ciudadana. En esos días había que regular más. Reforzaba la seguridad. Correcto. No solamente la seguridad, el horario. El horario. Del consumo de alcohol. Porque el alcohol es un componente que neutraliza, si tú quieres, la conciencia de la gente. Mi abuelo paterno me repetía mucho siempre, si quieres conocer a un amigo, emborráchalo. Doctor, rápidamente, ¿usted cree que en el país hay crisis del sistema de partido, como ha estado en América Latina? Mire el caso del PRD, el caso del Partido Reformista. El PLD ya prácticamente es el único que queda con cierta estabilidad institucional. Sí hay crisis del sistema partidario. Es tanto así que todo el poder que tiene el PLD, porque lo otro, la población no cree en ello. Se juntan como bloques y parecen gansos todos juntos. Y salen con cosas que uno dice, pero bueno. Ellos aseguraban que el PLD iba a imponer los miembros de la Junta. Ellos querían que el PLD la impusiera, para que sepan, para ellos tener un argumento político de crítica. Y ahora, yo lo siento calladito, yo no sé si hoy tienen que decir algo. Tienen que decir algo. Si no dicen algo, se van a ahogar. Porque de pronto, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que la población puede creer en partidos
La población se da cuenta de las cosas. La gente lee el comportamiento de los demás. A veces uno cree que la población está siendo engañada. No. La población sabe cómo reacciona. Aquí el sistema de partidos políticos está en pie gracias al PLD. Ahora, el PLD tiene que renovarse. Es el planteo que hay. 8 reglamentos para aplicar las resoluciones del Congreso, del 8º Congreso. Para eso nosotros tenemos que fajarnos este año que viene a trabajar en ese sentido, en esa dirección. Y hay varios instrumentos del partido que tienen que entrar en juego, entre ellos los secretariados del partido. Entonces el presidente Fernández empezó a convocarlo y empezar a trabajar con ellos. La cosa se ha puesto más lenta porque hay que esperar los reglamentos. Sí. Pero tenemos nosotros que revisar el padrón electoral, tenemos que el sistema de elección interna. O sea, hay muchas cosas que el partido tiene que hacer para el partido. Y este año yo he usado una frase que en algún momento, conversando también con Leonel, él lo ha dicho. Estos son tiempos del PLD. Estos tiempos son tiempos para dedicarle al PLD. Y hay que dedicarle al PLD un esfuerzo importante para que las cosas puedan seguir manejándose en la sociedad dominicana. Doctor, finalmente, usted habló de que viajó a Venezuela, retornó el fin de semana, sí, y se ha visto nuevamente un diálogo más comprometido de parte de la MUD, el gobierno, y se ven avances, se ven algunos avances. Pero cuéntenos de primera mano qué sucedió. Eso lo iba a decir ahorita, lo dejé en el tintero, sí, porque dije quizás más adelante. Bueno, estuvimos en Venezuela. Leonel me pidió de nuevo, como siempre, que lo acompañe. Leonel encabeza una de las 4 comisiones, la Comisión Económica Social. La Comisión Económica tiene algunos economistas de UNASUR integrados a ella. UNASUR es el organismo regional de los países de América del Sur. Entonces se reunieron las otras comisiones y luego se hizo un pleno. El pleno fue hecho el viernes y el sábado. Y como fruto de ese pleno salió una declaración muy buena y salieron algunos acuerdos que lograron establecerse en ese pleno. Yo digo que el tema venezolano es más ruidoso en los medios que lo que pasa allá. Cuando Leonel me dijo a mí, Franklin, vamos en diciembre del año pasado, vamos a las elecciones de Venezuela para que tú me acompañes, vamos a la observación electoral. Yo le dije, voy con chaleco. Yo no soy chaleco, pero fue una forma de decir que, oye, y cuando yo llego allá me doy cuenta que las elecciones son más suaves que aquí. Que el alboroto allá es un alboroto mediático, y que la que más influye en ese alboroto es la prensa internacional. Que un grupito te hace un evento y de pronto la prensa internacional te la coloca sobredimensionada. En Venezuela entonces hay lo siguiente, hay 2 grandes bloques. La MUD se llama, la MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, es el bloque de oposición. Y el polo patriótico, así le llaman, es de la patria, es el partido de gobierno y sus aliados. Hay 2 polos ahí. En el polo de la oposición hay como 5 aspirantes candidatos presidenciales. Ya hay problemas porque todos hacen ruido, sí, y todos se tiran zancadillas uno con otro, protagonismo y todas esas cosas. Ve que llegamos a acuerdo y aparece uno por allá diciendo no estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero había mandado su delegado para que estuviera de acuerdo. Al estilo PRD de aquí, en aquellos tiempos. Saberlo. Claro. Y entonces, de otro lado, uno encuentra que en el gobierno, uno conversa con ellos y de pronto las cosas muy afables y muy bien. Inclusive el encuentro oposición y gobierno fue muy cordial. No fue como parece que sería, ¿no? Y de pronto aparecen declaraciones de los funcionarios del gobierno tan fuertes como la de la oposición. Y yo decía, pero ven acá, y este lenguaje. Es más, entre las cosas que interpuso, que colocó como condición importante la comisión mediadora, es que bajaran el lenguaje, el tono del lenguaje.
fuera baja. Es el tono del lenguaje. Si tú le quieres decir a alguien algo y se lo dice en un tono desproporcionado, no es lo mismo a tú decir lo mismo suavemente. Entonces, hay un lenguaje muy duro entre ellos. Y aquí en este país se tiene la idea de que en Venezuela se está acabando el mundo, como la tiene también en muchos países del mundo, porque la prensa internacional se ha ocupado de eso. Porque hasta cierto punto el gobierno venezolano tiene razón cuando dice que a ellos le están haciendo una guerra. Si tengo un minuto quisiera agregar una cosa. Si lo tengo, y si no lo tengo me lo robo. Es lo siguiente. Venezuela es el país con más reserva petrolera de América entera. Y una de las principales del mundo. La tercera del mundo. Sí, la tercera del mundo. Tiene una reserva de 300.000 millones de barriles de petróleo. Brasil acaba de descubrir hace 2 años atrás, sí, o 3 o 4, quizás algo más o algo menos, una reserva explotable equivalente a la que tenían. Es decir, tenían como 9.000 millones, ahora tienen como 10.000 millones más de reservas. Ellos andan más que Estados Unidos en reserva petrolera. En Brasil, Petrobras es la empresa que maneja el tema. Y el gobierno puso en manos de Petrobras el 51% de las acciones de esa explotación y en capital extranjero, especialmente francés, inglés y holandés, entiendo que en la otra parte, la otra proporción. El enjuiciamiento contra Lula viene en parte por ahí y el conflicto con Maduro viene en parte por ahí. Se agrava lo de Venezuela porque en Venezuela no se hizo lo del Brasil. ¿Qué es lo que no se hizo en Venezuela? Venezuela sí vivía de la renta. Por eso Maduro habla de una economía rentista. Vive de la renta Venezuela. ¿Cuál renta? Vender petróleo. Sí. Y no se ocuparon de desarrollar renglones productivos. Se cayó el precio del petróleo, se afectó la renta, el ingreso de Venezuela y en consecuencia creó la situación que hay creada en ese país. Bueno, cada vez que yo vengo aquí me ponen a hablar demasiado. Doctor, qué placer. Ha sido un programa muy productivo, doctor. Nosotros también le felicitamos por ese rol que está jugando con nuestro querido hermano país venezolano, que ha sido tan solidario en momentos importantes para los dominicanos. Qué bueno que persona... Esta semana que viene volvemos. Vuelven a Venezuela. ¿Y la Comisión Económica va avanzando? No, la Comisión Económica. Y la primera semana de diciembre, el 6 de diciembre, tenemos que estar allá otra vez. Porque no solamente es hablar, doctor, es que se implementen una serie de acciones, yo me imagino, ¿verdad? Claro. Gracias al doctor Franklin Almeida Rancière por su visita en el día de hoy. Como siempre, un honor tenerlo acá y más honor que pueda cerrar este programa en el día de hoy. Despedirnos hasta mañana. A ustedes, amigos, invitarles a que sigan disfrutando de la programación. Hasta mañana, Lince. Hasta mañana. Ha sido un programa interesante este de hoy. Así es.